Entre ellos, aquí lo vemos, Gustavo López. Gustavo López, juráis por la patria, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demanden, lo invito a ocupar su banca. Bueno, ahí está ese momento, ¿no? Es un gran momento. Si bien es por un tiempito nada más. Pero es un momento muy emotivo para los que hacemos política hace tantos años. Sí. En mi caso, desde la escuela secundaria, en el año 73, digo, y que abrazamos esto como una vocación no profesional, sino como querer cambiar el mundo. La verdad que llegar a un lugar de representación popular es la máxima distinción que uno puede tener. Vamos a ahora incorpora a Laurita, por supuesto, pero para dar el currículum acá del diputado, fuiste interventor de Confer, claro. Exacto. Yo no recordaba, entre el 99 y 2001, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, antes perteneció a otro cuestión política, ¿no? El hombre radical. Hasta 2000, ¿cuánto? 2008. Y yo diría sí, 2007, 2008. Después, en 2008 ocupaste el cargo de subsecretario de Presidencia de la Nación, ya con Cristina Fernández de Kirchner, y ahora como vice del ENACOM, de lo que era Confer antes. Sí, sí, estoy de licencia. El presidente Alberto Fernández me otorgó licencia hasta el 10 de diciembre para ocupar la banca aquí. La verdad que... ¿Te dieron ganas de ser diputado? Sí. Total? Mira. Sí, por esta cosa de... es un lugar de representación. Yo creo que la representación política, obviamente presidente de la nación, gobernador, diputado, senador, es la máxima aspiración a la que uno puede llegar, uno puede tener, es representar a tu pueblo, en este caso el de la ciudad de Buenos Aires. Cargos que se acceden con votos, exactamente. Exactamente, Sí. Entonces la verdad que no lo dudé, lo que hice fue pedir permiso porque tenía 4 años en el ENACOM, actividad que me encanta, que se puede hacer mucho, que quiero hacer muchas cosas, pero dije, bueno, es una licencia, asumo como diputado, vengo en representación del pueblo de la ciudad, y bueno, y presentaremos proyectos ya venía yo trabajando como vicepresidente del ENACOM con varios diputados, sobre todo en temas que tenían que ver con la comunicación. Obviamente, como abogado y periodista, por supuesto. Exacto, y entonces, bueno, ahora puedo firmar alguno de esos proyectos que veníamos trabajando desde el Ejecutivo, lo puedo firmar en el Legislativo. Estamos bien. ¿Qué iniciativas está pensando en presentar, diputado? Mira, hay una, perdón que te tuteé. No, por favor. Hay una que la habíamos conversado con el diputado Carro, que él ya la firmó, y que tiene que ver con la industria audiovisual. Hay una serie de impuestos específicos que se vencen el año que viene y que de no prorrogarse harían desaparecer directamente la industria cinematográfica en la Argentina. ¿Por qué? Porque la industria cinematográfica, a través de la ley de cine, se nutre de impuestos específicos. Sí. Como vencen el año próximo, bueno, uno de los proyectos es la prórroga por 50 años de esos impuestos. 50 años. Se puede hasta 99. Acá lo importante es entre 25... ¿Por qué, disculpe, por qué hasta 99 y ahora 50? Porque, a mí me parece que es una barbaridad de 50 años, ¿no? Pero, no, el tema es así. A ver. En el tema de audiovisual es un tema muy específico. Claro. Cine. Salvo Estados Unidos y la India, el resto de los países del mundo, y estamos hablando de todos, estamos hablando de toda la Unión Europea, tiene impuestos específicos que financian la actividad audiovisual. Sí. Esos impuestos es desde la entrada de cine hasta la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en nuestro país, que tiene gravámenes. Sí. La televisión paga, se genera un fondo y de ese fondo el Instituto de Cine genera películas, series, etcétera, etcétera. Esos impuestos vencían. En una de las leyes de presupuesto, esos impuestos no tenían vencimiento, pero en el gobierno de Macri se agregó en uno de los presupuestos un vencimiento. Sin esos fondos no se puede producir. Claro. Aquí y en cualquier otra parte del mundo, salvo Hollywood y Bollywood, que serían las dos, las dos grandes mecas. Entonces, la prórroga es la que el Congreso quiera. Después, si mañana
hay que eliminarlos por otra cosa o cambiarlos por otra cosa. ¿Por qué? Porque la evolución del audiovisual hace que haya que ir para otro lado, se hará. Pero una prórroga por 20 años, 25 años, no implica que los próximos 25 va a seguir así. Lo que implica es que mientras no haya que cambiarlo, se va a poder seguir produciendo cine. Digo, ese es uno de los proyectos que está en danza. Otro de los proyectos, tiene que ver con el audiovisual. Sí, otro de los proyectos que estábamos trabajando es el Fondo de Fomento de la Comunicación Comunitaria, que el fondo está en la ley, pero no es un fondo fiduciario, sino que es un fondo que uno recauda, pero si el Ejecutivo no te autoriza a utilizar el presupuesto, la recaudación está, pero no la podés gastar. Bueno, si lo convertimos en fiduciario, solucionamos el problema. Es algo que quedó pendiente de una ley que no se hizo. Bueno, y otras cuestiones como, por ejemplo, grabar las plataformas. Hay se está trabajando, hoy los consumos culturales se corrieron de la televisión abierta y de la televisión por cable a las plataformas, y como la ley que tenemos tiene 12 años, no existían las plataformas cuando se sancionó la ley. Bueno, pero hoy no hay un impuesto que graba, a las plataformas. Usted se refiere a las streaming, a las Netflix y... Solo IVA. Pero nada de eso va a un fondo de producción audiovisual. Hay un acuerdo general... ¿Ni le alcanza el dólar oficial? ¿Cómo era eso? Sí, está en dólar oficial. ¿Está en dólar oficial? Sería una parte del IVA, podría ir al fondo que se destina hoy al cine para el audiovisual. Ajá. Es decir, no habría un sobrecargo de impuesto a las plataformas. No habría. O sea, que sobre lo que se grabaría, sobre lo que se está actualmente grabando a las plataformas con el IVA, se sacaría un porcentaje para destinarlo a la producción audiovisual. Así sería el proyecto. Exactamente. Es una de las cosas que se están discutiendo. No, por supuesto. A ver, y esto no es solo en la Argentina. En este momento, toda la Unión Europea estableció ese gravamen. Francia, estableció un mínimo. Ahora no recuerdo exactamente si el mínimo es del 5%, y algunos países a ese mínimo le han agregado otras cosas más. Es decir, la cuestión de la cultura es identitaria, la producción audiovisual es identitaria. En el mundo, vuelvo a repetir, salvo estos dos países, se necesitan de leyes especiales para que pueda haber producción, porque si no, la producción sería de 4 o 5 películas por año, y acá estamos hablando de 150, 120, 130 que produce la Argentina. Y como lo que está grabado por la ley es lo tradicional y no lo nuevo, porque cuando se hicieron las leyes estas plataformas no existían, bueno, se está pensando en de qué otras formas podemos seguir produciendo cine, y además no es solo producir, es establecer lo que se denomina cuota de catálogo. Esto es cuando uno entra a Netflix, a Amazon, en los países europeos tienen obligación de un porcentaje de películas ofrecerlas en el primer menú, por llamarlo de alguna manera. Bueno, esto es lo que se podría trabajar. Bueno, eso está bueno, porque uno es vago en ese punto y por ahí se queda con... Jamás hay que quedarse con lo que te ofrecen y te quieren vender que veas, pero a veces uno cansado pone lo primero que ve. Pero hay mucha más variedad, al menos en lo que es Flow, por ejemplo. Sí. En la plataforma incorporaron una variedad de cine nacional. Y acá lo importante es que se siga produciendo, que se pueda ver, que se vea en todo el país y que se pueda exportar. Bien. Entonces, así como la música resolvió el tema, hasta hace pocos años uno lo escuchaba por CD y ahora prácticamente no existe, tal cual. Pero los músicos siguen cobrando porque, bueno, las plataformas comienzan a pagar los derechos de autor y de intérprete. Empiezan a producir también, eso también, empiezan a producir. También. Empiezan a producir. Lo mismo está ocurriendo con el audiovisual. Claro. Tenemos leyes que son muy buenas, pero que reflejan una realidad de hace 10, 15 o 20 años. Claro. Y la tecnología va más rápido que la legislación. Entonces es cómo seguir produciendo, cómo seguir mostrando nuestra idiosincrasia a través de nuestros autores, nuestros directores, nuestros intérpretes, con las nuevas tecnologías. Se trata básicamente de... ¿Y usted cree, diputado, que es necesario instrumentar una nueva ley de comunicación audiovisual, tal como de alguna manera se instrumentó, se impulsó y se aprobó en 2009? Y a título personal, yo creo que hay que ir hacia una ley convergente.
Entonces, mientras no existan condiciones, es decir, acuerdos políticos, para que haya una única ley convergente, me parece que en el mientras tanto, algunas cuestiones que tienen que ver con la producción, con el trabajo, con la posibilidad de mostrarse, me parece que esas sí se deben ir sancionando. Por eso digo, bueno, si no hay condiciones de discutir una ley convergente, bueno, podemos hacer modificaciones que permitan seguir produciendo. Porque si no, uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con la industria audiovisual argentina dentro de 5 años si lo que recauda no está grabado y lo que está grabado deja de recaudar? Bueno, ¿muere el cine? No, tenemos que ir actualizándolo. Pero las leyes de comunicación hacen a la calidad de la democracia. Yo creo que es un tema que se discute en el mundo. Digo, en el mundo nosotros tenemos un sistema democrático basado en una teoría del siglo XVIII, ¿sí? Que es Rousseau, Montesquieu, la división de poderes. Hemos ido actualizando nuestra Constitución. Hoy tenemos empresas más poderosas que los países. Bueno, habrá que ir buscando mecanismos para actualizar normas de manera tal que, digamos, los sistemas de representación democrática tengan la última palabra y no lo tengan los intereses corporativos. De las empresas que mandan todo, ahora Facebook que te cambia el nombre y te digita absolutamente todo lo que claro, por eso no está grabado hoy por hoy, ¿no? No, pero no es solo grabado, digo, en realidad, digamos, hay nuevas tecnologías. Se está discutiendo mucho en el mundo cómo, desde el principio de la libertad de expresión, esas nuevas tecnologías se transforman en una herramienta a favor de los sistemas democráticos y de la libertad de expresión y no como manipulación de la opinión pública. No es que nos pasa a nosotros, le pasó a Inglaterra con la elección del Brexit. Digamos, y no lo pudieron resolver aún. Claro. Digo, ¿por qué todavía no fuimos capaces de crear o de tener un sistema estatal que se intentó? Y yo trabajé en TV Pública y sé el valor que hay allí, de gente que sabe mucho, que hace muchos años está, y otras que, bueno, están mucho tiempo. Una BBC, por ejemplo, que sea estatal, no, TV Pública es del gobierno que está a cargo. Mira, porque siempre está esa relación. Y es una picardía, cumple 70 años nuestra televisión pública. Estoy de acuerdo con vos. Nuestra televisión nació gubernamental, no estatal. Exacto. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual... Perdón, discurso de Evita, ¿no? Estás hablando de los exacto, 1951. Por eso 70 años este año. Exacto. La BBC es un sistema público no estatal. Digo público no estatal porque es público, pero interviene la sociedad civil. Sí. El resto de los sistemas europeos son públicos estatales. España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, son sistemas públicos estatales. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual creaba un sistema público estatal con mayorías y minorías parlamentarias y de la sociedad civil. Sí. Al cambio del primer gobierno, volaron todos sin respetar lo que significa, porque es cultural el tema, lo que hubiera significado, bueno, a ver, no importa quién gobierna, lo importante es, si esta persona fue elegida por 4 años, cambia a los 4. Y cuando cambia, no cambió el gobierno, pero cambian las personas. Esto ocurre en el mundo y esto es así. Yo recuerdo cuando estaba en el Confer, hace 20 años exactamente, viajé a Francia y el que era el presidente del organismo regulador era una persona que venía de la izquierda más radical. Y el presidente de Francia era de la derecha. Y cuando yo, asombrado, le pregunto, ¿cómo es posible esto? Y me dice, a mí me eligieron por 5 años. Claro. Más allá de nadie se debe asombrar. Claro. Y además, él no aplicaba una política de izquierda o una política de derecha. Aplicaba las leyes que el Congreso había sancionado. Que regían para la institución pública. Exactamente. Entonces, digo, eso es cultural. Claro. Creo que hay que hacer el esfuerzo y lograrlo. Digo, hay que hacer el esfuerzo y lograrlo. Pero nadie lo hace.
Y entonces tenemos televisión pública a gusto y piacere del gobierno de turno. Entonces tenemos... Muy interesante, porque hay gente que entró con Ibarra, hay otra gente que entró... No, claro, hay gente que entró en varios de los gobiernos que se van. ¿En qué sentido lo digo? Han nombrado directores de la oposición y hay directores del oficialismo. Bueno, sí, yo creo que hay que darle tiempo para que esto sea así. Bien. Digamos, si cada Pero me 4 refiero años más que todo al contenido, ¿no? De lo que uno puede ver por la televisión pública. Que hay veces que está sesgado por el gobierno de turno, sin hablar ni del kirchnerismo ni del macrismo, que uno habitualmente, digamos, quiere ver, uno prende la televisión pública, ve la televisión pública y ve contenido oficialista, no ve un contenido abierto y plural. En estos 38 años de democracia hemos tenido buena y mala televisión pública. Digo, tuvimos momentos de excelente televisión pública y tuvimos momentos, la apertura democrática, donde estaba María Herminia Avellaneda, María Elena Walsh. Tuvimos momentos excelentes de televisión pública y tuvimos momentos, cada uno lo califica como quiere, malos o muy comerciales o muy sesgados de televisión pública. Recuerdo, bueno, hablar. Entonces, a lo que voy es, fue bueno, fue malo, en el mismo esquema jurídico, por decirlo de alguna manera. Sí. Claro. Entonces, estando hoy vigente un nuevo sistema jurídico, es decir, en este momento hay representantes de oficialismo y oposición en el directorio. Entonces, yo hoy no veo un tinte sesgado. Ayer fui a la televisión pública y estábamos un diputado del Frente de Todos, que era yo, y una diputada de Cambiemos, en un reportaje con un muy buen diálogo, obviamente con miradas diferentes y con un muy buen diálogo. Me parece que hay que darle tiempo, pero además de darle tiempo, tenemos que saber que debemos ir hacia esa televisión pública donde no importa el gobierno, sino que se mantenga un equilibrio. Entonces, y después debe discutirse en los directorios. ¿Tiene que haber programas políticos? El directorio puede decir sí, no. Si es sí, bueno, puede haber de dos colores distintos. En la RAI, la RAI 1 tiene un color, la RAI 2 tiene otro, la RAI... Bueno, en el macrismo se jactaban de que EVE seguía con su programa, ¿te acordás? Claro. Desde ese lugar, pero es verdad, hay que ponerse de acuerdo en la tónica que se le quiere. Y además hay que darle tiempo a las instituciones. Bien. Bueno, no la tuvo la institución, el tiempo. La ley lo establecía y no la tuvo. Yo creo que hay que darle tiempo y el cambio es cultural. Gustavo López, claro que lo conoces, periodista, lógicamente de muchos años, y es vicepresidente del ENACOM, vicedirector, ¿cómo se dice? Vicepresidente. De licencia. Pero le vamos a preguntar y mucho si te va a aumentar el celular. ¿Qué te parece? ¿Te quedás después de la pausa? Entre otras cuestiones aquí con el diputado. Ya volvemos. Aquí estamos, un nuevo bloque del análisis con Gustavo López, nuevo diputado nacional, por un tiempito, hasta diciembre, luego vuelve a ENACOM, donde es vicepresidente, en reemplazo de Gabriela Cerruti, que se va como vocera no. Portavoz, porque la escuché en la radio diciendo la diferencia entre vocera. Es complejo. ¿Te puedo preguntar qué te sucedió en la semana del desencaje después de las PASO, cuando Cristina manda la carta, cuando renuncia, que Alberto dice no y que todos estábamos en un estado de alteración impresionante y que se aduce a problemas de comunicación? A ver, yo, si bien ahora no estoy en el Ejecutivo, soy parte del Poder Ejecutivo, entonces algunas cuestiones no las comento porque en todo caso las discutimos adentro. Pero desde la política, yo creo que lo que tenemos nosotros es la herramienta de gobernar los próximos 2 años. A veces se pierde esa perspectiva. Digamos, cuando nosotros propusimos un gobierno de coalición en el 2019 con un liderazgo que es el de Cristina y una presidencia que es la de Alberto, con roles separados y definidos. Es decir, el que nombra en el Ejecutivo es Alberto Fernández, quien lidera una coalición política es Cristina. Y en esa coalición política, además de Cristina, está Alberto, está Massa, están los movimientos sociales, estamos los partidos políticos que no somos el PJ, pero que venimos hace 12, 13, 15 años acompañando este proceso político. En el caso de Forja, lo fundamos en el 2008,
pero la transversalidad arrancó en el 2005. ¿Y ustedes con qué referente dentro del Frente de Todos se sienten más identificados? Bueno, ¿Con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Con sí. Alberto Fernández? ¿Con Sergio Mazzano? Desde el punto de vista de la referencia política, con Cristina. Con Alberto me uno en una relación personal y de amistad de hace muchísimos años, y él es el presidente de la Nación, digo, para no confundir los roles. Diputado, y justamente usted que menciona su identificación con Cristina Kirchner, ¿no? La verdad es que quería saber su opinión sobre toda esta polémica que se desató en esta semana, ¿no? A partir de una decisión del ANSES de no apelar el cobro de 2 pensiones vitalicias para la expresidenta. ¿A usted le parece que es correcto eso? ¿Cómo lo vio usted? Mediáticamente, ¿cómo lo vio usted? Desde cómo lo enfocaron los medios y cómo lo ve ahora como... No lo miro desde lo mediático, digamos. Desde el punto de vista legal es legal, entonces no lo miro desde lo mediático, sino que lo miro desde lo legal. Después desconozco la actual vicepresidenta si eso que cobra no lo comenta y lo envía a una institución de bien público. Digo, muchos presidentes o dejaron de cobrar o donaban una parte de su sueldo. Muchos de ellos no lo hacían público cuando donaban una parte de su sueldo. No, a mí me parece que la política es la gran herramienta de transformación. Cuando yo digo que me identifico con Cristina, es nosotros, desde un sector del radicalismo, rompimos 20 años de militancia en un partido porque con los mismos valores que nosotros creíamos, asumió un presidente que era Néstor Kirchner, que nos convocó a una epopeya o a una transformación. Yo ayer decía en Canal 7, yo creo que tuvimos 2 presidentes de ruptura en estos 38 años de democracia. Uno fue Alfonsín, rompió con 53 años de golpe de Estado. Yo creo que el juicio a las juntas es la piedra angular de la democracia argentina. Digo, no hubo concesión, no hubo acuerdo con los militares. Mientras América Latina seguía en dictadura, Alfonsín ordenaba el juzgamiento de los máximos responsables de un genocidio. Sí. Y en Uruguay, en Brasil, en Paraguay y en Chile gobernaban los mismos dictadores que, junto con los dictadores de Argentina, habían hecho el Plan Cóndor. Sí. Si eso no es una ruptura, eso es una ruptura enorme que permite que llevemos 38 años de democracia. Creo que la segunda gran ruptura es Néstor Kirchner. Cuando Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa, no lo habíamos podido lograr. 20 años después, Kirchner demostró que con la democracia se puede comer, educar, se puede curar. Entonces, lo que dijimos es, están estos valores todos juntos. No importa si es peronista o es radical, esto es lo que nosotros pensamos y creamos un propio partido, que nos identificamos con este pensamiento, pero que tenemos autonomía. De hecho, Forja tiene un gobernador, el gobernador de Tierra del Fuego. Entonces, formamos parte de un frente, pero tenemos nuestra propia autonomía, tenemos nuestro propio criterio, dialogamos. Ahora, creemos que hay un trazo grueso donde de un lado está el movimiento nacional, popular, americanista, y del otro lado uno neoliberal conservador. Ahora hay peronistas y radicales en los dos lados. Nosotros creemos en un modelo. Ese modelo lo reflotó Néstor Kirchner, lo continuó Cristina, por eso la identificación. Ahora, esto no va en desmedro de ninguno, al revés, es para poder ganarle a la derecha política, por llamarlo de alguna manera, había que unir a todos los sectores que más o menos pensábamos lo mismo en un mismo proyecto de país. ¿Quiénes los lideran? Cristina, Alberto, Massa, cada uno tiene una función. Massa es el presidente de la Cámara, Alberto es el presidente de la Nación, Cristina es la presidenta del Senado, y los partidos menores estamos acompañando este proceso, cada uno desde su lugar. ¿Y por qué cree que tuvieron la derrota tan inesperada de las PASO de septiembre pasado? Bueno, creo que la pandemia jugó un papel central. ¿La pandemia o la foto? No, la pandemia. Digo, o la inflación. Los argentinos perdimos el 20% del poder adquisitivo del salario durante el gobierno de Macri. Y en estos 2 años un 5% más. ¿Por qué? Bueno, porque en el 2020 prácticamente no hubo paritarias o fueron muy bajas,
pero porque el aislamiento social preventivo y obligatorio de algo que no sabíamos cómo se manejaba. Digo, una pandemia significa algo que está en todo el mundo. Teníamos una ventaja en todo caso, en el hemisferio norte llevaba 4 meses de pandemia. Pensemos lo siguiente, en los primeros 3 meses el promedio de muertes en Europa Occidental era de 40.000 muertos por país, en los primeros 3 meses. Entonces, lo que se hizo acá fue un aislamiento social preventivo obligatorio, que con el diario del lunes uno puede decir, bueno, nos apuramos mucho, a lo mejor no. No, Ahora, no fue con el diario del lunes, ya transcurriendo la pandemia ya habían pasado por lo menos un par de meses y ya había voces que decían, bueno, guarda con la economía, bueno, cuidado con la economía, nos vamos a estrellar con la economía, que fue lo que efectivamente pasó. Bueno, entonces perdimos la elección por la economía. Creo que y por la cuarentena eterna también, bueno, ¿no? Pero, digo, por las restricciones tan alargadas en el tiempo, que justamente tuvieron impactos en la economía. Era la decisión del gobierno de preservar las vidas, a pesar de que tuvimos 117.000 muertos, de preservar la vida por sobre la economía. En este momento hay un rebote de la economía, digo, la industria tiene índices, la industria y la construcción superiores al 2019, es decir, anteriores a la pandemia. Perdimos la elección porque todavía no llegó al bolsillo de la gente ese rebote estructural que está faltando que llegue al bolsillo de la gente. Hay paritarias, la pretensión del gobierno es que las paritarias estén por encima de la inflación, por eso el congelamiento de precios. El congelamiento de precios, que yo ayer lo volví a escuchar a Feletti decir, es transitorio, es por 90 días, es simplemente para frenar la inercia y que el aumento no se coma el aumento de salario, porque si no, digamos... Es que ¿cuándo va a parar esto, Gustavo? Uno se lo pregunta y lo escucha al presidente decir que, y a la vicepresidenta y a todo aquel diputado acá todo el tiempo, Heller, que el otro día, no, que me dio una clase de que la culpa la tienen los formadores de precios de la inflación, pero entonces, pero en la emisión, entonces, ¿qué es lo que hace? No, yo entiendo que no carguen sobre la emisión la inflación, porque es un factor más. Pero no es la centralidad. ¿Por qué digo que no es la centralidad? Pero están enojados con los supermercadistas y son ellos los culpables de... En todo caso, con la cadena de producción más que con los supermercadistas. Lo que pasa es que los supermercadistas hoy, muchos de ellos, son parte esencial de la cadena de producción. Sí. Digo, para los que tenemos unos añitos, hay una cultura inflacionaria en la Argentina que no existe en otros países del 75 para acá. Digo, del Rodrigazo. Hasta hoy tuvimos 4 o 5 picos hiperinflacionarios en la Argentina que hacen que si el dólar aumenta, aumentan los productos. Y si el dólar no aumenta, aumentan los productos. Por las dudas, por si mañana aumenta el dólar. Esa cultura inflacionaria que solo pudimos frenarla en algunos periodos del 75 para acá, me parece que, bueno, es responsabilidad. Hemos gobernado de todos los colores políticos. Entonces, nosotros hemos tenido momentos de escasa inflación, por ejemplo, la convertibilidad, pero de alta concentración económica. Entonces, cuando uno ve que en el menemismo creció el PBI, pero a su vez creció la desocupación y la pobreza, lo que dice es, si creció el PBI, creció al mismo tiempo la desocupación y la pobreza, es que muy pocos ganaron mucho más. Y la mayoría perdió. Cuando vos ves el periodo que va 2003-2011, con una interrupción en el medio 2008-2009, que es la crisis mundial, crecimos a tasas chinas, con una diferencia. Creció el PBI, pero creció el empleo y creció el salario real. Cuando vos ves el gobierno de Macri, esta es una opinión muy personal mía, cuando vos ves el gobierno de Macri, que no creció el PBI, pero que volvió a crecer la desocupación y la pobreza, decís, bueno, estas políticas neoliberales volvieron a dejar afuera a un montón de gente. Lo que correspondía en un gobierno peronista era volver a crecer el PBI, el salario real e incorporar gente al mercado laboral. ¿Por qué no sucedió en esos 2 años? Bueno, la pandemia lo impidió. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en los 2 años que vienen? El gobierno como herramienta. Digo, para ganar, no solo ahora, en el 2023, lo que hay que hacer es gobernar. ¿Sobre qué base? Sobre la base del programa que le presentamos a la sociedad
en el 2019. ¿Y hay que pagar la deuda externa? Digo, porque le pregunto esto, y voy con la pregunta directa, porque está muy bien lo que usted dice, hay que gobernar, pero da la impresión de que en el propio oficialismo no hay una coincidencia sobre qué camino adoptar. Si por acá, por el medio, no, digamos, hay como posturas divergentes. Yo creo que lo hay. No poniendo a los argentinos de rodillas, dijo hoy Alberto. A ver, pero está claro, o sea, hay un sector que dice hay que cerrar un acuerdo con el fondo, por ejemplo, y otro sector que dice no hay que cerrar, o por lo menos tener todo demasiado o muy acotado el acuerdo con el fondo para no, digamos, que no sea un acuerdo que sea perjudicial para nuestro país, no cerrar de cualquier manera, eso lo dice la presidenta y lo dijo ayer el presidente también. Pero eso lo dice el presidente, lo dice la vicepresidenta, lo dice el presidente de la Cámara. Uno podría decir que son los tres líderes del espacio, reconociendo que el liderazgo mayoritario cuantitativamente lo tiene Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, cuando alguien dice en el gobierno hay contradicciones, no. La verdad que los tres dijeron exactamente lo mismo. Entonces, y los tres están diciendo, no podemos arreglar de cualquier manera. Digo, hay que arreglar porque uno no puede escaparse del mundo. Fue una irresponsabilidad del Fondo Monetario financiar la campaña electoral de Macri, 44.000 millones de dólares que no están en el país. No es la primera vez que pasa, no están en la Argentina. Digo, esos 44.000 millones de dólares no están en obras de infraestructura, se fugaron. Entonces, ahora hay que pagar. ¿Qué es lo primero que dijo Alberto? Y lo mismo dijo Cristina, no bien asumimos. Hay que pagar, porque no nos queda otro remedio, en el mayor plazo posible, con la mayor gracia posible y con el menor interés posible. ¿Qué dice el fondo? Bueno, hay cosas que no puedo modificar. Bueno, el gobierno va a llegar a un entendimiento con el mayor plazo posible, con la mayor gracia posible. Muy optimista. No, a ver, porque es lo que estamos planteando. Digo, Guzmán está planteando esto en nombre del gobierno argentino. Claro, la cuestión es si no se llega a esa convergencia que usted confía en que se pueda alcanzar, bueno, ¿qué se hace entonces con el fondo? Eso era un poco la pregunta. Pero es que no vamos a dejar de pagar. Ahora, tampoco vamos a pagar lo que el fondo quiera y en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Seguiremos negociando. Por eso todavía no se arregló la cuestión. Decreto DNU 690, el famoso DNU 690, que acá el diputado lo sabe muy bien. El decreto del año pasado, claro, conectividad, las cableras, aumentar la conectividad, controlar los aumentos de tarifas, ofrecer un plan para los grupos sociales de menores ingresos, y ahí Clarín entra un tema judicial que hace que no se pueda entrar de lleno en lo que este decreto quería. ¿Cómo lo van llevando? Porque es verdad, aumentaron menos que la inflación los servicios de telefonía y cable, pero en cualquier momento se viene otro aumento. A ver, sí, entre noviembre y diciembre las empresas van a dar un aumento no autorizado por el ENACOM, pero amparados, valga la redundancia, en el amparo judicial. Al decreto. Exacto. El decreto está vigente, pero suspendido para algunas empresas. Y ese es un problema. Digo, es un problema. Nosotros no tenemos un sistema de revisión constitucional de tribunal único. Digo, en muchos países existe un tribunal constitucional, entonces en 30 días el tribunal dice si la ley es constitucional o inconstitucional. Acá puede tardar 3 años, 4 años, y mientras tanto, a través de medidas cautelares no se aplica. Hay una ley de medidas cautelares y la Corte tiene dicho, por el caso Clarín con la ley de medios, que una medida cautelar no puede reemplazar a una ley de fondo. Es decir, no podés alargar la medida cautelar in eternum. ¿Qué hizo la Cámara? La Sala 2 Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires suspendió por 6 meses y la semana pasada prorrogó por 6 meses más. Es decir, de abril de 2020 a abril del 2021 tenemos dificultades para aplicar el decreto a todos porque algunos están amparados. Ahora, ¿qué decía el decreto? ¿Qué dice y por qué sacamos el decreto? En realidad la pandemia lo que hizo fue adelantar un hecho que se iba a dar, que era declarar servicio público a las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque así como la luz, el gas y el agua son servicios esenciales, también lo es Internet. Y en la pandemia eso quedó blanco sobre negro. Más que demostrado. Sobre todo en la cuestión educativa, trabajo. Absolutamente. Todo. Pero fíjense lo siguiente.
el Congreso sanciona una ley que permite el teletrabajo. 2,5 millones de argentinos trabajan desde la casa. Se modifica la ley de educación para que los chicos estudien también todo el 2020 desde la casa. Ahora, ¿qué le decimos a esos padres y a ese trabajador? Lo haces desde tu casa, pero vas a pagar lo que la empresa quiera. Entonces nosotros sacamos un DNU ratificado por el Congreso que dice: el precio debe ser justo, equitativo y razonable. Debe estar basado ese precio justo en inversión, costos y tasa de ganancia. Entonces la empresa propone el aumento, pero debe demostrar la estructura de costos. Sí. Cuando no demuestra la estructura de costos, es el gobierno el que le dice: no, no es 20, es 8, es 9. Por eso ahí están protegidas las más chicas, ¿no? Las empresas más chicas de las provincias. Sí, porque además las más chicas nosotros dimos aumento diferenciado. Ok, para ahora, que quede claro. Frente a eso, ¿qué hicieron las empresas? Fueron a la justicia y dijeron: esto afecta a mi negocio porque podría estar vulnerando el derecho de propiedad. ¿Qué dice la justicia? En lugar de ir a la cuestión de fondo, dice: bueno, por ahora suspendo y después vemos. Nosotros lo que decimos es: en el mientras tanto, hay 55 millones de líneas de celulares sobre 45 millones de habitantes. ¿No les parece que es un servicio esencial a esta altura? Que la comunicación a través del celular, por ejemplo, sirve no solo para estudiar, para trabajar o para pedir una receta, sino para conseguir un trabajo o para hacer changas. La familia, ¿por qué hay más celulares que personas? Sí. Porque la familia lo utiliza absolutamente para todo. Entonces, lo que nosotros decimos es que el precio tiene que ser justo. Pusimos la prestación básica universal. Sí. Se dieron unas 400.000 prestaciones básicas universales. Bastante. ¿Qué pretendían? Para tener una idea. 4 millones. Ah, ok. Claro. Pero una de las empresas, en lugar de dar, sacó un plan similar y dio 1 millón. Bien. Es decir, estamos hablando de 1.400.000. Vos me decís, ¿aumentaron más de lo que el Estado autorizó? Sí. Pero el efecto del decreto es que aumentó menos que la inflación. Sí, un 30 más o menos. Entonces, a un 50 y pico. Tuvo un efecto. Tiene un efecto. Bien. ¿Nosotros qué queremos? Seguir dialogando con las empresas y que el decreto se aplique. Bien. No es que nosotros establecemos el precio. Lo que le decimos es, como es un servicio esencial, díganos por qué van a aumentar y muestren los costos. Y siguen compitiendo entre ustedes. Y después, vos estás en una compañía y te ofrecen un 40% de descuento, un 50%, un 60%, no nos metemos. Lo que decimos, del precio de lista, si va a aumentar, justifique el por qué. Bien. Es Gustavo López, sí, es vicepresidente de ENACOM en estado ahora de hibernación. De hibernación, de suspensión hasta que termine con su rol aquí en la Cámara de Diputados, porque ha jurado como diputado nacional por unos días, pero dispuesto a hacer bastantes cosas. Sí, y es un honor. En el área de Vuelvo a comunicación. repetir, bien, para despedirme, es un honor representar, es el más alto honor que puede tener un militante político, representar a su pueblo en el Congreso Nacional. Así que soy un agradecido. Gracias, Gustavo. No, a ustedes, gracias.